Hola, espero que estén bien. En esta clase vamos a ver los métodos de estudio en neuropsicología. Acá podemos ver los tres grandes grupos de métodos de estudio que se pueden utilizar en nuestra disciplina: los clásicos métodos clínicos, los métodos neurofisiológicos y los métodos de neuroimagen. Las técnicas electrofisiológicas y de neuroimagen son herramientas diagnósticas hoy en día imprescindibles en muchos casos en la neurología y de gran apoyo en la neuropsicología. Vamos a irlos viendo en un orden de acuerdo al avance de la ciencia. De todas maneras, no quiere decir que todos los métodos anteriores dejan de utilizarse. Algunos sí, pero otros más antiguos siguen utilizándose y se complementan con los métodos nuevos y más modernos. Dentro del primer gran grupo, que son los métodos clínicos, se encuentran la observación, los test y los métodos anatomopatológicos. En cuanto a la observación, es el que pareciera más simple, pero tiene también una gran dificultad porque lo que vamos a observar son conductas humanas. Podemos realizar lo que se denomina una observación no estructurada, en la cual nosotros como observadores nos interesamos por el deseo de conocer un hecho particular, una conducta o un aspecto de ella. Se ejemplifica con la atención flotante del analista que habrán visto en otras asignaturas. O podemos realizar una observación más bien estructurada, que se caracteriza por recabar datos con un encuadre determinado y bajo condiciones preestablecidas y controladas. Este tipo de observación se encuentra, por ejemplo, en la neuropsicología cognitiva. Y podemos diferenciar acá lo que se llama disociación de doble disociación. La disociación simple se refiere a que si, por ejemplo, un paciente tiene una lesión en el área cerebral 22 que le afecta en la ejecución de la función A, pero no en la función B, nos permite inferir que las funciones A y B serían ciertamente independientes entre sí. Y en la doble disociación, esta hipótesis adquiere mayor certeza aún si se encuentra otra persona en la que la falla se encuentra en otro aspecto del procesamiento de la información con indemnidad del resto, incluyendo la función en falla observada en la primera persona siempre que se refiera a una misma área cognitiva. Otro de los métodos clínicos clásicos son los test. Algunos los vamos conociendo cuando vamos estudiando las distintas funciones en nuestra materia y otros los van a ir estudiando en otras asignaturas de la carrera. Se caracterizan por presentar estímulos estandarizados para provocar una determinada respuesta, intentando medir el desempeño en una determinada función en una persona, con la hipótesis de que ciertas funciones cerebrales determinan una conducta dada y en consecuencia las estrategias de administración, observación y análisis de los resultados del test van a estar determinadas por esa hipótesis. Algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta al momento de seleccionar y utilizar un test es la importancia de conocer el marco teórico desde el cual fue construido y la validación del test con baremos locales del país donde se está utilizando. Una cuestión interesante a tener en cuenta al momento de estudiar los test es el concepto cada vez más investigado de validez ecológica. ¿Qué es esto? Se refiere a la posibilidad de un test de generalizar la función evaluada en el espacio de conducta a la vida cotidiana de la persona. Y en tercer lugar están los métodos clínicos anatomopatológicos, los cuales permiten inferir las funciones de una determinada estructura cerebral a partir de correlacionar una conducta observada y una lesión cerebral verificada en la pieza real por autopsia. El segundo gran grupo de los métodos de estudio que vamos a estudiar son los métodos instrumentales, que se dividen en neurofisiológicos y en métodos de neuroimagen. Vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con la resolución primero. La resolución espacial se refiere a la capacidad de una técnica para representar de manera gráfica estructuras o lesiones pequeñas. Entonces, según el tamaño del área que está midiendo, es la capacidad espacial de la técnica. Por ejemplo, la resonancia magnética tiene una aceptable resolución espacial, ¿sí? Tiene una buena resolución espacial y mide un área de cientos de miles de neuronas. El electroencefalograma, en cambio, en comparación con la resonancia magnética, tiene una resolución espacial muy baja,
porque con una cantidad limitada de electrodos mide la actividad cerebral más próxima a esos electrodos. Y la resolución temporal se refiere a la capacidad de una técnica para detectar fenómenos que cambian en el tiempo. O sea, de acuerdo al intervalo de tiempo que estemos midiendo, va a ser el tipo de resolución. Algunos métodos, como el electroencefalograma, miden en milisegundos y tienen una buena resolución temporal. Y otros, como la resonancia magnética funcional, miden en segundos, por lo cual la resolución temporal es más baja. Los métodos neurofisiológicos son los que miden la actividad cerebral, tanto eléctrica como magnética. El impulso nervioso es una señal que se manifiesta de forma eléctrica. Como ya sabemos y vieron en biología humana, existe actividad eléctrica del tejido nervioso. La actividad neural, al generar un campo eléctrico, produce asimismo un campo magnético. En la imagen podemos ver cómo se da la transmisión del impulso nervioso que permite la comunicación entre neuronas a partir de la actividad eléctrica. Estas técnicas neurofisiológicas permiten explorar fenómenos cerebrales que ocurren cuando las neuronas se comunican entre sí. Estos fenómenos son del orden de milisegundos, por lo cual estas técnicas tienen una alta resolución temporal. Y gracias a estos estudios podemos conocer qué circuitos son puestos en función, con qué secuencia, por cuánto tiempo y frente a qué tipo de estímulos. Ellos son el electroencefalograma, que vamos a verlo abreviado como EEG, el mapeo cerebral, los potenciales evocados relacionados con eventos, la magnetoencefalografía y la estimulación magnética transcraneal. Vamos a ver ahora un poco más en profundidad cada uno de ellos. El electroencefalograma es uno de los métodos neurofisiológicos más utilizados. El funcionamiento del electroencefalograma consiste en colocar electrodos en puntos específicos que captan la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas y obtenemos como resultado un informe donde cada línea muestra la actividad eléctrica captada por cada electrodo. Es una práctica no invasiva. Cuando hagamos referencia a que no es invasiva una técnica, significa que no necesita introducir ninguna sustancia en el organismo, ni hacer incisiones o producir lesiones. El electroencefalograma también es indoloro, o sea que no duele. Su duración depende de la clase de estudio que se realiza. Puede efectuarse estando el paciente despierto o dormido y se realiza tanto en adultos como en niños. Nos permite observar el resultado de la sumatoria de la actividad eléctrica de un número de neuronas que están vecinas a los electrodos de registro que se colocan en el cuero cabelludo de la persona evaluada. Existen diferentes modelos, algunos más simples, en los que se colocan los electrodos y se pegan con adhesivos especiales, otros más modernos con campos con electrodos incluidos. Tiene utilidad clínica en el diagnóstico y control evolutivo de la epilepsia, como vamos a ver en otra clase más adelante, en el seguimiento de pacientes que están en coma, en el estudio de patologías del sueño. Presenta variantes como el video del EEG y la polisomnografía. Tiene como ventaja el tiempo de resolución, que es en milisegundos, como dijimos, y el hecho de ser un método no invasivo, es simple y económico. Y tiene por limitación, como anticipamos, la pobre resolución espacial, ya que capta solo la información que está vecina al electrodo. El mapeo cerebral es similar a un electroencefalograma con un número grande de combinaciones de electrodos y utilizando la capacidad y rapidez de las computadoras para procesar toda la información. Nos permiten obtener gráficos mediante procedimientos matemáticos con la misma información de los electrodos que un electroencefalograma. En la imagen podemos ver cómo sería el registro del mapeo cerebral. Otro de los métodos neurofisiológicos son los potenciales evocados, los cuales tienen por función permitirnos analizar la activación eléctrica cerebral ante la presencia de un estímulo determinado. Consiste en un conjunto de ondas del trazado del electroencefalograma que se valoran inmediatamente antes, durante y después de la presentación de un estímulo al paciente. Existen varias modalidades que pueden ser auditivas, motores, somatosensoriales y visuales de acuerdo a los estímulos que se le presentan. Los estímulos pueden ser un flash luminoso,
un clic, una vibración en la piel o una imagen, una tarea visual o un sonido de palabras o frases, entre otras opciones que pueden ser posibles. La estimulación de un receptor va a determinar la producción de un impulso que se irá transmitiendo a lo largo de una vía nerviosa y el estudio nos permite detectar este camino evaluando la aparición y la característica del impulso que desencadena el estímulo. Así se obtiene como resultado un registro, como el que vemos en la imagen, de los potenciales evocados auditivos en un niño. Otro de los métodos de estudio fisiológico es la magnetoencefalografía, la cual mide el campo magnético generado por la actividad eléctrica neuronal, tanto espontánea como en respuesta a estímulos. Es un método no invasivo para la persona que es evaluada. La principal aplicación se relaciona con la evaluación funcional cerebral en epilepsia o en mapeos de funciones sensoriales. Presenta mayor certeza y resolución espacial en comparación con el electroencefalograma y los potenciales evocados. Y el último método electrofisiológico es la estimulación magnética transcraneal, que tiene como función basarse en el principio de inducción electromagnética descrito por Faraday. El paso de un pulso de corriente a través de una bobina de cobre genera un campo magnético que permite la estimulación selectiva de la corteza cerebral humana. Es una técnica de mapeo no quirúrgico. Una pequeña bobina colocada sobre el cuero cabelludo, como vemos en la imagen, estimula las neuronas en las regiones del cerebro directamente debajo de la bobina. Cuando se coloca un estímulo magnético cerca del cráneo, la función cerebral se interrumpe en la región inmediatamente adyacente al imán y permite de esta manera investigar los vínculos causales entre un área del cerebro y una función dada. Y vamos a continuar ahora con los métodos de neuroimágenes, los cuales podemos dividir en estructurales, que son los que brindan imágenes estáticas, imágenes anatómicas instantáneas, como la tomografía axial computada y la resonancia magnética nuclear, y los funcionales que permiten registrar los cambios en el curso de la actividad cerebral, son imágenes dinámicas, como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computarizada por emisión de fotones y la resonancia nuclear magnética funcional. La tomografía axial computada, abreviada como TAC, nos permite obtener imágenes estructurales del cerebro que son como rebanadas del cerebro, tal como vemos en la imagen. Utiliza rayos X, no es invasiva. Para someterse a un TAC, el paciente se acuesta de espalda sobre un escáner que funciona, como dije, con rayos X, los cuales son proyectados y luego estos registros son analizados por una computadora que los reconstruirá en imágenes como las que podemos ver aquí. Estas imágenes pueden ser manipuladas en la computadora para producir cortes en diferentes planos y orientaciones y facilitar así el estudio del cerebro. La utilidad clínica de la tomografía axial computada se relaciona con determinar con precisión diferentes componentes de una estructura al ser sometida al pasaje de energía, que es de rayos X en este caso, nos permite el estudio de la estructura del cerebro normal y la detección de tumores, hemorragias, atrofia cerebral, hidrocefalia, lesiones de cráneo. Vamos a ver brevemente en un video esta técnica en el que se puede ver cómo es su funcionamiento y cómo se visualizan los resultados en las imágenes. La resonancia magnética nuclear es otro de los métodos de neuroimágenes estructurales, pero en este caso no utiliza rayos X como en el anterior, sino que utiliza las propiedades magnéticas del cerebro. Es un método no invasivo que nos permite obtener una imagen de alta resolución de la anatomía cerebral. ¿Cómo funciona? Bien, la persona evaluada es introducida en un resonador. Se genera un campo magnético que afecta a los protones del átomo de hidrógeno de la molécula de agua, que reaccionan modificando su orientación. Los protones de hidrógeno giran naturalmente alineándose por efecto de ese campo magnético creado por el resonador. Posteriormente, al suspender la aparición del campo magnético, los protones vuelven a su estado de equilibrio, liberando energía.
Esta energía se analiza digitalmente construyendo una imagen que representa la anatomía del encéfalo. La utilidad clínica de la resonancia la vemos en la detección de tumores, hemorragias, lesiones desmielinizantes, tronco encefálico e infartos cerebrales, y nos permite obtener imágenes del cerebro en cortes axiales, coronales y sagitales. Acá vemos cómo son cada uno de estos cortes que nos permiten ver el encéfalo desde diferentes vistas. En los videos ilustrativos de la semana pueden encontrar uno sobre esta técnica muy claro para que puedan comprender mejor su funcionamiento. Y aquí empezamos a ver los métodos de neuroimágenes funcionales, los cuales nos permiten vincular estructuras cerebrales con funciones motoras y no motoras. Uno de los métodos funcionales es la resonancia magnética funcional, la cual permite el mapeo de funciones cognitivas. La persona participante ingresa en el resonador y, para evaluar la activación cerebral, se compara la señal de la condición de reposo inicial con la señal de la condición de activación. Se le presentan a la persona estímulos que pueden ser visuales, táctiles o auditivos y que pueden requerir o no de la respuesta por parte de la persona. Y nos permite observar qué zonas cambian su actividad neuronal al realizar una tarea. ¿Cómo actúa la resonancia magnética funcional? Mide el flujo sanguíneo cerebral a través de cambios en la oxigenación de la sangre que se dan mientras se realiza una tarea. Cuando las neuronas se activan, necesitan más cantidad de energía para funcionar. Y esa energía es el oxígeno. Por lo cual, el organismo envía una cantidad extra de oxígeno a la zona cerebral que lo necesita. La resonancia magnética funcional utiliza las propiedades magnéticas de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina para detectar cambios en el nivel de oxigenación de la sangre que se asocian de forma indirecta con el nivel de activación neuronal de una región cerebral. La oxihemoglobina es la hemoglobina con átomo de oxígeno y la desoxihemoglobina es cuando entregó el oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando hay un aumento de actividad en una zona del cerebro, hay una mayor demanda energética de oxígeno por parte de esas neuronas, lo cual hace aumentar el flujo sanguíneo para satisfacer esa demanda, y ese cambio en los niveles de oxígeno que se dan cuando realizamos una tarea es lo que medimos con este método. La resonancia nuclear magnética funcional permite el mapeo de funciones cognitivas en sujetos in vivo. La medida de actividad cerebral se obtiene comparando los momentos de estímulo y de descanso. La limitación que tiene es que es una medida indirecta de la actividad neuronal. Tiene una lentitud de la señal y una incomodidad del escáner. La resonancia magnética funcional es una variante de la resonancia magnética que ofrece una mejor resolución espacial en milímetros y temporal que la PET y que el SPECT, que vamos a ver ahora. Si lo comparamos con el electroencefalograma, la resonancia magnética funcional presenta pobre resolución temporal, pero una alta resolución espacial. Y a pesar de sus limitaciones, que es una medida indirecta de la activación neuronal y esta lentitud de la señal, ha ayudado enormemente a comprender la neurofisiología de los procesos cognitivos en humanos. Les sugerimos que miren el video sobre resonancia magnética funcional que seleccionamos como video ilustrativo para esta semana, en el cual se ilustra claramente el funcionamiento. Ahora vamos a ver la tomografía por emisión de positrones, que van a poder encontrar abreviada como TEP o PET, la cual evalúa el metabolismo de la glucosa. Es una técnica invasiva, ya que se le inyectan trazas de una sustancia a una persona evaluada, marcadas con un isótopo radioactivo, que luego serán detectadas con tomógrafos de detección por coincidencia. O sea, esta técnica permite observar la actividad cerebral mediante la medida de la acumulación de ciertos marcadores radioactivos, y las imágenes se obtienen a partir de la acumulación de esos compuestos marcados. Tiene una resolución espacial de milímetro y una resolución temporal pobre. Sin embargo, es cada vez menos utilizada porque, como se inyecta material radiactivo, es necesario implementar un sistema de seguridad muy sofisticado. En esta imagen podemos ver un estudio cerebral normal. La distribución del trazado sigue un patrón normal, observándose una actividad homogénea y simétrica tanto a nivel cortical y subcortical como en ambos hemisferios
cerebelosos. Y en esta imagen podemos ver el PET de un paciente con una epilepsia frontal. Y acá podemos ver el PET donde se observan zonas funcionales de los procesos del lenguaje interpretados por este PET cerebral. Y por último vamos a ver la tomografía por emisión de fotón único o SPECT, la cual permite medir el flujo sanguíneo cerebral inyectando por vía venosa una sustancia isotópica, así que también es una técnica invasiva. Tiene una resolución espacial de milímetro y una resolución temporal pobre, y como en el caso de la PET, son cada vez menos utilizadas debido a que utilizan material radiactivo. Da también imágenes en 3D, aunque la calidad es menor que con la PET. Las imágenes tomográficas que ofrece el SPECT tienen menor definición espacial y temporal que las producidas por la PET, pero al tratarse de una técnica más económica, su utilización suele ser un poco más amplia. Bien, y de este modo finalizamos con el video de métodos de estudio en neuropsicología. Vamos a ir retomando algunos de estos temas en los videos sobre demencias y epilepsias.